Bienvenidos al vuelo 723 con destino Elche. Sí. Elche, matices y contrastes, sentimientos, historia anclada en la tierra del arte. Árabes, iberos y romanos dejan huella, visigodos, bizantinos, francos y germanos. Desde el mar Mediterráneo viendo su gran potencial, fascinados se quedaron y en la Alcudia se asentaron. El Vinalopó avistaron y gracias a su cultura, su legado nos dejaron. Edificios, templos, esculturas, nuestra dama, la moneda propia que emitieron a su paso fue la llama. Buena. Si te pasas con el alcohol, el botellón te puede salir caro. Es un mensaje del Controla Club y la Generalitat Valenciana. Que estamos incidiendo mucho en la prevención de conductas adictivas y sobre todo desde el campo de la comunitaria, es decir, de la intervención comunitaria, ya que consideramos que es la mejor forma de llegar a toda la ciudadanía a través de todas las intervenciones que se realizan, todos los talleres que se realizan en los centros sociales y además todos los talleres que llevamos también con la colaboración de los institutos de nuestra ciudad y que llevamos, como decía, a todos los institutos y fundamentalmente a los cursos de primero, segundo, tercero de la ESO. Nosotros pusimos en marcha la unidad de prevención comunitaria de conductas adictivas pues a finales del 2015, precisamente porque veíamos los datos que estaban en estos momentos incidiendo negativamente en nuestra ciudad sobre el consumo de sustancias como el alcohol, las drogas también, pero fundamentalmente también el alcohol, y de esta forma pues queríamos intervenir socialmente para que estas conductas pues sufrieran un retroceso. En estos momentos ya contamos con un estudio que se ha elaborado desde la concejalía para saber en qué momento estamos en nuestra ciudad, y a partir de esos datos pues hemos implementado distintas políticas como los talleres que estamos dando en estos momentos en los institutos de nuestra ciudad y también en ponencias como la del Centro de Congresos. Controla Club es una asociación sin ánimo de lucro, una ONG que lleva 20 años fomentando de una manera general la responsabilidad en el desarrollo del ocio ciudadano. Especialmente lo que tiene que ver con los consumos abusivos de alcohol, consumo de otro tipo de drogas y con especial incidencia en lo que es el público juvenil, porque es el público de alto riesgo, aunque bueno, ahora con esto de los jóvenes y demás parece que la juventud incluso nos podemos ir a los 40 años con este tipo de consumos recreativos. Empezamos a finales de los 90 con el programa Si te pasas te lo pierdes, que es un poco el programa madre de la ONG, del que han colgado un montón de campañas que a lo largo de estos 20 años se han ido desarrollando y que de alguna manera han ido respondiendo pues al pulso de la problemática que había puntualmente en cada una de las etapas, ¿no? Se inició pues a finales de los 90, en el 97, ya con la degradación total de lo que era la ruta del bacalao, en un escenario iba a decir de sexo, drogas y rock and roll, pero de sexo, drogas y bacalao, ¿no? Porque de rock and roll poco tenía, pero en el que pues, se producían unos consumos, había una especie de falso mito que asociaba la diversión con el consumo de drogas, había una desinformación total y absoluta sobre los riesgos que entrañaba este tipo de consumos y estas sustancias, y se producían unos consumos muy abusivos. Por lo tanto, era un escenario en el que, pues, por un lado, la Asociación de Discotecas de la Comunidad Valenciana, junto con psicólogos, junto con gente del mundo de la cultura, diseñadores y demás, pues se juntaron porque había que tomar alguna medida que de alguna manera viniera a hacer una especie de giro copernicano a las políticas de drogodependencia que se estaban realizando hasta entonces por parte de la Administración, y estaban basadas más en un discurso del pasado,
en el que el consumo de drogas todavía estaba relacionado con la etapa anterior, que no era una etapa de consumo y diversión, sino que era un consumo de tipo marginal. Todos conocemos los estragos que hizo el consumo de la heroína, durante los 70 y durante los 80. Entonces surgió lo que se llama las políticas de reducción de riesgos. Controla Club, el programa Si te pasas te lo pierdes fue una de las primeras iniciativas que se desarrollaron en este sentido. En otros puntos de España pues también surgió Energy Control en Cataluña, abierto hasta el amanecer en Asturias, sin nada programático, sino que porque era una respuesta, ¿no? que pedía un poco la situación, y surgió, como digo, la reducción de riesgos, que lo que viene es no a negar los consumos, no a criminalizarlos, sino, oye, la gente joven sale a divertirse y decide tomar este tipo de sustancias. Siempre decimos que la principal medida para reducir los riesgos de los consumos de drogas es no consumir, pero ya que los jóvenes tomaban, y la juventud en general tomaba la decisión de consumir estas sustancias, al menos vamos a darles toda la información posible para que esos riesgos se reduzcan en la mayor medida posible. En esto es en lo que se basa la reducción de riesgos, a base de información, de no mezclar una sustancia con otra, el tema del alcohol, sobre todo, pues oye, intercalar con bebidas no alcohólicas, el hecho de cenar bien, que sabemos que eso es una buena medida para combatir los niveles de alcoholemia, y de esa manera pues surgió el programa Si te pasas te lo pierdes, con una estética. Claro, hay que tener en cuenta que las primeras campañas del programa estaban diseñadas por los mismos que diseñaban los flyers de las discotecas, porque se buscaba esa identidad, ¿no? Esa estrategia de buscar la identidad con el grupo de iguales, que es lo que hace que las campañas sean creíbles, ¿no? Porque muchas veces la administración peca de estar muy alejada del lenguaje juvenil, de los gustos juveniles, y los mensajes que lanza pues raramente, con mucha dificultad, llegan al público objetivo. Por lo tanto, esto, como era una cosa nueva que estaba hecha incluso pues desde la propia gente que manejaba la noche, pues se logró hacer unos mensajes y una estética creíble, y poco a poco el programa fue avanzando. Durante la primera mitad del 2000 surgió el consumo de cocaína como algo, muy problemático. Estábamos hablando de una época de bonanza económica, todo el mundo, no todo el mundo, no, pero vamos, que cualquier persona podía tener, era fácil, ¿no? Conseguir dinero, sobre todo el tema de la construcción. Había jóvenes que tenían mucho dinero en los bolsillos. La cocaína estaba asociada a tener un cierto estatus, por lo tanto, oye, aquello de salir de fiesta y llevar unos cuantos gramos de farlopa en el bolsillo, pues era algo que era un signo incluso de distinción. Claro, eso alejaba de una percepción de los riesgos reales que tiene el consumo de esa sustancia totalmente. Entonces surgió una campaña. Han ido, como he dicho antes, surgiendo campañas que han colgado de este programa madre. Con la coca no te rayes, que iba especialmente dirigida a la idiosincrasia de estos consumos. Auge del fenómeno del botellón. Oye, hagamos una campaña específica para combatir este consumo de alcohol y de drogas en estos entornos, que era nuevo, porque hasta entonces los consumos en las campañas iban dirigidas más a lo que es la hostelería, el sector hostelero, porque eran los espacios en donde se producían los consumos de alcohol y algunos de consumos de drogas ilegales. Claro, surge el botellón, surgen los descampados, espacios en los que no hay responsables, en los que no hay unas condiciones de seguridad, por lo tanto los riesgos son nuevos, por lo tanto hay que llevar a cabo campañas y estrategias nuevas. Después de esa campaña siguieron otras, Piensa mientras bailas, luego una campaña, El alcohol puede esperar, dirigida a retrasar el inicio, porque claro, fue cuando las cifras de los primeros consumos recreativos de alcohol pues bajaron a los 13 años, claro, eso pues despertó alarmas. Entonces creamos una campaña específica para retrasar estos consumos, y más allá de esto también hemos ido creando campañas dirigidas a otros entornos, en fiestas populares, en festivales musicales, que de alguna manera vienen pues a adaptar lo que es la estrategia del programa madre Si te pasas te lo pierdes, adaptada a cada uno de estos espacios.
sustancias adictivas que conocemos comúnmente, sino también pues el uso y el abuso de las nuevas tecnologías, las nuevas tecnologías que se pueden considerar como una oportunidad, pues en estos momentos se están convirtiendo en nuestros jóvenes en una adicción a través de estas intervenciones que se realizan o todas las actuaciones que se plantean desde la UPCA, que es la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas. Fundamentalmente lo que queremos es dotar de esas herramientas para que se trabajen los docentes en los centros, pero también los padres y madres en las familias que trabajen fundamentalmente con los más jóvenes, para poder incidir en este cambio de conductas. La problemática de las drogodependencias y las políticas que hay que llevar a cabo van encaminadas, sobre todo, ha habido un auge en lo que es, bueno, de una manera generalizada ha habido un ligero descenso o estancamiento en el consumo de las sustancias en general. Pero los farolillos rojos, por llamarlos de alguna manera, están sobre todo en el fenómeno del binge drinking, es decir, del consumo por atracón, de la borrachera. Es aquella respuesta que dan los jóvenes a cuántas veces te emborrachas al mes. Ahí ha habido un repunte espectacular, es decir, los consumos más radicales se han despuntado. Y por otro lado está el consumo de cannabis. El consumo de cannabis también ha tenido un repunte total. Podemos decir que a lo largo de esta trayectoria de la campaña, si tú vas a los estudios de prevención sobre drogas, por ejemplo, ves como el consumo del cannabis se ha quintuplicado, es decir, la prevalencia de los consumos. O sea, tenemos ahí dos de los principales focos en los que tenemos que trabajar, y luego, por otro lado, consumos que no están directamente asociados a los momentos de diversión, como pueden ser los consumos de psicofármacos, que también han experimentado una subida espectacular. En el caso de la población general, se coloca como la tercera sustancia más consumida, por detrás del tabaco y del alcohol y del tabaco. Normalmente el trío, por así decir, siempre había sido alcohol, tabaco y cannabis, pero los psicofármacos, es decir, todas las pastillas que estamos recetando ahora, a nuestro juicio de una manera un poco desmesurada y descontrolada, lo que está haciendo es provocar situaciones de riesgo que son novedosas y a las que hay que dar respuesta. Nosotros ahora estamos precisamente dirigiendo nuestros esfuerzos a esto, estamos diseñando una campaña específica que no las hay. O sea, por raro que nos parezca, a pesar de estas cifras de consumo, tú rebuscas por ahí y no hay campañas que vayan de alguna manera a reducir los consumos específicamente de cannabis. Sí que las hay de alcohol, sí que las hay de otro tipo de sustancias, pero parece como que el cannabis es una sustancia que a la administración le cuesta, ¿no? Abordar. Nosotros estamos trabajando en este sentido, también estamos trabajando otras líneas que ya no tienen que ver exclusivamente con el consumo de sustancias, pero que también tienen que ver con las conductas adictivas. Podríamos hablar de una manera general, como es el juego, la adicción a los juegos multijugador. Y estamos hablando de que antiguamente, bueno, para jugar a una tragaperras o para jugar al póker, a este tipo de cosas, tenías que ir a establecimientos en los que los menores tenían la entrada restringida, en los que había una persona que al menos era responsable de ese espacio, pero ahora con todo, bueno, en fin, el auge que ha tenido, que está teniendo, digamos, esto es imparable, la vida online, ¿no?, paralelamente a la offline, pues el hecho de estar 365 días del año, 24 horas al día, los 7 días de la semana, que pueda una persona estar permanentemente conectada para jugar este tipo de juegos, pues es otra de las vías en las que tenemos que trabajar, porque tampoco hay muchas iniciativas en este sentido y tenemos que empezar a concienciar en este sentido. Más allá de eso, en paralelo, nosotros seguimos trabajando los espacios de ocio, sobre todo las fiestas populares. Hay que tener en cuenta que nuestros estudios indican que el 50%, cuando lanzas la pregunta de cuándo consumiste alcohol por primera vez, no cuando lo probaste, porque hay veces que incluso te dicen, no, pues en la primera comunión me dieron a probar un poquito de vino. No, estamos hablando de cuando ese consumo está asociado a tu momento de ocio, ¿no? El 50% de las personas afirman que lo hacen en el entorno de las fiestas populares. Por lo tanto, las fiestas populares es un entorno en el que hay que seguir trabajando, porque se producen consumos abusivos, porque hay una relajación de la percepción de los riesgos, es decir, una vez al año no hace daño,
Señores, el alcohol tiene un perjuicio y las otras drogas tienen un perjuicio, da igual que sean fiestas que no sean fiestas, el perjuicio es el mismo. Otros espacios en los que estamos trabajando son los festivales musicales, en los que también se producen este tipo de consumos, a lo mejor sustancias que una persona no consume de punta a punta de año, pero en un festival pues sí que consume, porque es un momento especial. Ojo, atienda los riesgos que entraña este tipo de sustancias, reduce riesgos, intenta no comprar, por ejemplo, en el propio festival, porque allí es más difícil controlar lo que puedas consumir, por lo tanto, de saber qué riesgos tienen estas sustancias. Por lo tanto, de lo que se trata es de continuar con las líneas generales, ¿no?, con los objetivos generales del programa, pero siempre y cuando, como he dicho al principio, haciendo especial hincapié y creando subcampañas que vayan atacando a los problemas que van surgiendo, vamos, en el día a día. Incidencia de cualquier sustancia, el alcohol, cualquier tipo de droga ilegal, en el organismo que está en formación es muchísimo más perjudicial que cuando el organismo ya está formado. Esto no hay discusión posible, eso es ciencia pura y dura. Se supone que pues, el cerebro pues, a partir de los 21 años es cuando ya se estabiliza, ya está creado. Entonces nosotros siempre que hacemos charlas en los institutos ponemos el ejemplo de una naranja y de un coco. Es decir, yo a la naranja le doy puñetazos y la naranja ejerce pues, una resistencia a esos puñetazos hasta que al final pues, yo la puedo romper. Un coco, yo le doy puñetazos, me va a costar mucho más romperlo. Si me ensaño, al final lo acabo rompiendo. Pues de esa manera gráfica nosotros le explicamos a los chavales que esa naranja es el cerebro que ellos tienen entonces y el coco es el que se tiene cuando se es mayor de edad, que obviamente también se puede romper, aunque hay que arrearle más fuerte. Y esto todo el mundo lo entiende, ¿no? La incidencia en este tipo de edades, ¿no? que es mucho mayor. Por lo tanto, el retraso en el inicio del consumo de alcohol es para nosotros ahí es una constante, ¿no? El hecho de intentar que ese inicio, nosotros siempre decimos, la campaña del alcohol puede esperar su fundamentación básica, que es algo que ellos mismos te dicen cuando haces charlas con ellos. Es que con 13 y 14 años tienes 1000 millones de cosas que hacer antes que consumir alcohol. Y de hecho, la aparición temprana del alcohol, más allá del perjuicio que pueda tener en el organismo, te impide en muchas ocasiones llevar a cabo esas cosas que quieres hacer. Jugar al fútbol. Yo me acuerdo una de las historias que contaba un muchacho, que era el pichichi del equipo, ganaron el partido, se fueron a jugar, ganaron el encuentro, se fueron a celebrarlo, se puso a beber, se fumó un porro, se peleó con uno, se cayó, se torció un tobillo y estuvo pues no sé cuánto tiempo sin jugar al fútbol. Y él decía, claro, yo me encontraba en mi casa y digo, qué burro soy, porque yo lo que quería era jugar al fútbol. Pues ves, es un ejemplo de cómo, o por ejemplo, el hecho de la vanidad, hablábamos antes de la identificación entre el grupo de iguales, el hecho de no ser rechazado, el hecho de intentar ser el más moderno, ser el más machote, el más valiente, que muchas veces eso te lleva a llevar a cabo situaciones de riesgo. Y bueno, me acuerdo el comentario de una muchacha, bueno, de una niña, que decía, que me lo contaba ya con 17 años, de cuando tenía 14, que a ella le gustaba un chico, ya salió para soltarse, empezó a beber para intentar, pues también aparentar pues, que estaba en la onda, que estaba tal y cual. Dice, total, que al final acabé vomitando a 4 patas, me oriné encima. Dice, claro, yo a la semana siguiente, a mí me daba vergüenza ir al instituto porque era conocido el hecho de que yo acabé así. Dice, de hecho, cuando fui a la parada del autobús para ir al instituto, yo oía a unas madres que decían, ¿te has enterado de la niña? Porque esto era en el entorno de una fiesta del colegio, que en la fiesta del colegio acabó así, tal, wow, y a mí me daría vergüenza ser su madre. Dice, claro, yo me quería morir. O sea, que una cosa que haces para sentirte integrado en el grupo, lo que hizo fue, vamos, yo no salía de casa. Dice, yo me tiré meses, ¿sí? Porque no quería salir de casa. Por lo tanto, son ejemplos claros que cualquier chaval entiende, porque esto, vamos, nos ha pasado a todos, o les ha pasado a nuestros amigos, hasta yo cuando era joven, que ya hace un tiempo de eso. O sea, es decir, que en ese sentido la aparición de estas sustancias, en esa búsqueda de la identidad, en esa búsqueda del sentirte dentro de un grupo, son cosas que pasan, han pasado siempre y, vamos, desgraciadamente pasarán. Nuestra misión es que los consumos sean lo más responsables posible,
posibles. Como siempre decimos, la principal medida para reducir riesgos es no consumir ningún tipo de sustancia. Pero si decides consumir una sustancia, oye, ten en cuenta todo esto para que ese riesgo sea el menor posible. Todos tenemos que aportar, es decir, la administración tiene que aportar, la corresponsabilidad es uno de nuestros principios estratégicos, el hecho de que si yo voy a estar en las fiestas populares dando mensaje a la gente para que, oye, consuma con responsabilidad y de una manera, oye, que disfrutar, insisto, no decimos a nadie que no consuma alcohol, sino que lo haga con responsabilidad, porque si no va a acabar mal la fiesta y no se va a divertir. El hecho de contar en este sentido con las principales entidades festeras para que de alguna manera vayamos de la mano juntos y ellos digan, no, oye, que lo que dice esta gente tiene razón. Pues aquí hemos contado con la colaboración de la federación, de la gestora de fiestas. En Valencia contamos con las fallas de Valencia, o sea, que sea la fallera la que dé mensajes de amigos, pasémonoslo bien, pero con responsabilidad. Estas cosas funcionan muy bien. Con el sector hostelero igual, que esos hosteleros estén concienciados con este tema y nos ayuden de alguna manera a cuidar a esa clientela que va a esos establecimientos, que no dispensa alcohol a menores, que dispensa alcohol con responsabilidad. Pero por otro lado, como muy bien dices tú, aquí no, en la escuela también, los propios profesores o las charlas que damos a los propios jóvenes, pero la familia también es un puntal fundamental. Los padres tienen una responsabilidad total con sus hijos, esto está claro. Y claro, todos tenemos que aportar, las ONGs. En este caso, nosotros cuando damos charlas dirigidas a padres y a madres, lo que hablamos es que aquí de lo que se trata no es exclusivamente de la problemática de las drogodependencias. Aquí de lo que se trata es de que en ese surgimiento de la adolescencia, que como he dicho antes, se busca la identificación del individuo, se busca fuera del ámbito familiar, por así decir, que ha sido el ámbito de protección que se ha establecido hasta ahora. Ahí se produce una brecha de comunicación. Los hijos hablan un idioma y las hijas, y los padres y las madres hablan otro idioma. Nosotros lo que siempre recomendamos es intentar salvar esa brecha, es decir, primero sepamos comunicarnos con nuestros hijos, y cuando sepamos hablar con nuestros hijos, entonces hablaremos de drogas y de lo que toque. Pero si no sabemos comunicarnos con ellos, difícilmente un tema como la problemática de las drogodependencias lo vamos a saber tratar, o problemáticas derivadas, que en muchas ocasiones los padres, ay, es que mi hijo se ha fumado un porro, ya, oiga, pero es que a lo mejor el que su hijo se fuma un porro, su hija se fuma un porro, no es el problema. Si lo está haciendo porque tiene problemas, ahí reside el kit de la cuestión. No que un día esté por ahí con sus amigos y se haya fumado o le haya dado unas caladas a un porro. Ahí no reside realmente el problema, sino si eso está asociado a una situación problemática. Por lo tanto, nosotros siempre les recomendamos el hecho de que les escuchen, el hecho de que mantengan un control, pero un control, como siempre decimos, no de línea estrecha, sino de banda ancha. Es decir, mira, yo te pongo los márgenes, pero yo te dejo que tú te muevas, y conforme tú te vayas ganando la confianza, yo puedo ir ampliando. Es decir, siempre hay que establecer una relación de negociación. Aquí la negociación es muy importante, el hecho de que tú demuéstrame que eres responsable y yo te voy a ir dando cada vez más manga ancha. El hecho de conocer el universo de tu hijo, de interesarte por él, de saber cuáles son sus prioridades, qué es lo que le gusta, lo que no le gusta. El hecho de informarte. Por ejemplo, tú no puedes hablar de drogas con tu hijo si tú no sabes lo que son las drogas. Y tú digas, es que las drogas son malas, es que las drogas... Y demuestras a tu hijo que tú no tienes conocimiento, por lo tanto, tu hijo o tu hija no te va a escuchar. El hecho de informarte, hay que informarse de todo, de las redes sociales, de cómo funcionan, de cómo las usan, de cuáles son los efectos de las sustancias. Es decir, cuanto más conozcas sobre el universo de tu hijo o de tu hija, podrás establecer una mejor comunicación con ellos, y siempre escuchar, o sea, escuchar lo que tienen que decir, porque tienen que decir cosas muy interesantes y muy... entonces, como digo, lo primero es establecer ese vínculo comunicativo, y una vez se establece y tu hijo,
que nunca te va a ver como un colega, ni tiene por qué hacerlo, pero sí que de alguna manera dice, oye, pues yo puedo hablar de ciertas cosas con mi padre y con mi madre. Una vez establezca ese hilo y esa conexión, entonces es cuando se puede hablar de drogas, de cualquier cosa. Euforia. Ansiedad. Insomnio. Agresividad. Paranoia. Con la coca, no te rayes. Bueno, fundamentalmente añadir lo que la verdad es que es una unidad, la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas, la UCA, que está siendo, precisamente porque se creó en el 2015, pues está siendo más conocida en estos momentos, y siempre pues lo que nos gusta hacer desde la concejalía es un llamamiento a toda la ciudadanía, pues por si quiere tener más información sobre lo que se está haciendo y fundamentalmente sobre pues dotarse de herramientas para poder actuar sobre estas conductas adictivas, pues que todo el personal de la concejalía está a la disposición de todos los ilicitanos e ilicitanas para que se puedan acercar y de esta forma pues puedan, si no solucionar definitivamente el problema, que ese es al final nuestro especial cometido, pues sí tener esa información que al menos pueda asesorarles sobre cómo tratar estas adicciones pues en su entorno. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?